Hola, espero que todos se encuentren bien y que, bueno, pues esta sesión que vamos a llevar a cabo, pues tenga elementos para que les aporte, sobre todo en las actividades que habrán de entregar, pero más aún en la continuidad de los temas que estamos llevando a cabo y que, pues, bueno, podamos ir teniendo más elementos justamente, que permitan fortalecer la formación profesional de cada uno de ustedes. Pues el día de hoy vamos a abordar los temas que tienen que ver con la unidad número, con la unidad número 3. Ahorita con estos dos temas empezamos la unidad número 3 que se llama Análisis de regresión lineal múltiple. Entonces, el tema 3.1 se llama Elementos de álgebra lineal y el tema número 2 se llama Normal multivariada. Entonces, recordemos que la idea de compartir todas estas materiales en esta ocasión y bueno, y las actividades que en algún momento pues vamos a realizar, pues es con el único fin de familiarizarnos un poco más con todos estos asuntos de la estadística y pronósticos para la toma de decisiones, porque pues en el ámbito profesional y ustedes como contadores públicos y finanzas, pues tienen que tener algunos de estos elementos que pues algunos utilizarán más o menos y que bueno, hemos intentado aquí en el transcurso de nuestras sesiones, como les he reiterado, no importa a qué ritmo vayan, pero que lo que lleven sea seguro, sea consolidado y que sea muy fructífero para que ustedes lo vayan viviendo en el día a día. Y como bueno, como preámbulo, pues ustedes recordarán que hasta ahorita pues hemos visto varias cosas que ustedes me han tenido a bien aceptar y que han colaborado en la medida de sus posibilidades e incluso han dado esfuerzos extraordinarios. Y pues hemos visto, empezamos nosotros con el tema de relaciones funcionales entre variables, después entramos en la unidad número 2, que fue la regresión lineal simple, y ahí vimos coeficiente de correlación lineal, estuvimos viendo lo de estimadores, intervalos de confianza, por ahí revisaron algunos materiales sobre las pruebas de hipótesis, y trabajamos, hemos trabajado algunos ejemplos gracias a su colaboración de ustedes y el último de ellos pues fue con este asunto de los pronósticos. Entonces, ahorita vamos a dar seguimiento con este tema. Y bueno, me voy al objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es analizar los elementos de álgebra lineal y las características de la normal multivariada para ubicar su utilidad en la contabilidad para la toma de decisiones. Se van a dar cuenta, en unos momentos más lo voy a hacer, que con el material que les voy a compartir, ustedes entre ese material y lo que ahorita voy a presentar en esta sesión, es para unificar y para que pueda haber una mayor comprensión de los temas. De hecho, la actividad que les pido es justamente relacionando ambas cosas. Lo que yo les voy a mandar son ejemplos de ejercicios sobre estos asuntos en un marco de inicios de esta situación. Entonces, lo que yo voy a presentar de manera esencial son esos términos, esos conceptos, esos elementos de la álgebra lineal que a lo mejor ustedes la han llevado, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero yo quisiera que en ese análisis ustedes identificaran primero esos elementos y que esos elementos van a estar en los títulos y subtítulos de cada una de las diapositivas y que en el otro, en un segundo momento, que ustedes entiendan, comprendan en qué consiste cada uno, para que de ese modo ustedes vayan visualizando en qué momento son importantes o útiles.
Y en el caso del material que yo les voy a compartir para hacer la actividad, ustedes van viendo a detalle ejercicios, ejemplos de esta situación, ¿no? No vamos a abarcar todo, cada uno de los elementos, por ello ustedes ya verán qué les estoy pidiendo en las actividades. Entonces, me voy a remitir justamente a eso, ¿no? A compartirles algunas ideas clave sobre los elementos del álgebra lineal y después haremos una revisión somera sobre las características de la normal multivariada. Y pues la finalidad es que ustedes al final de esta sesión, pues ustedes puedan opinar sobre qué utilidad tendría esto en la toma de decisiones en el mundo de la contabilidad pública y las finanzas. Esa sería como que la razón de ser de todo esto. Y estaremos cerrando justamente diciendo, bueno, pues recordamos esto va para allá, etcétera. Entonces pasemos a nuestra siguiente diapositiva y bueno, como en muchas de las áreas, es muy importante tener presente dónde empiezan las cosas o quiénes fueron los iniciadores, ¿no? Y en determinado momento, ¿cuándo? Entonces, en esta primer lámina, lo voy a compartir porque a lo mejor por el tipo de grabación o no sé, pudiera no visualizarse debidamente. El álgebra lineal se concibe como una rama de las matemáticas que estudia los vectores. Me detengo. ¿Qué significa esto? Que uno de los elementos del álgebra lineal son los vectores. Hay que ir tomando nota. Los espacios vectoriales, las transformaciones lineales entre los espacios vectoriales y las ecuaciones lineales. Entonces, en esta primera definición, nosotros ya encontramos al menos dos elementos generales del álgebra lineal, que son los vectores y que son las ecuaciones lineales. Eso es lo primero. Ahora, hay un poco aquí de antecedentes y pues se comenta que la historia del álgebra lineal moderna pues se remonta a los años de 1843 y 1844. En el primer año, es decir, 1948, William Rowan Hamilton descubrió los cuaterniones. También se le atribuye la invención del nombre vector. Y para 1884, Hernán Grassmann publicó su libro Die Linie und der Halbfilm. Arthur Carley en 1857 introdujo las matrices 2×2, consideradas una de las ideas fundamentales del álgebra lineal. Entonces, bueno, los iniciadores, los teóricos del álgebra lineal son estas tres personas. Ustedes están visualizando en qué año y con qué acto o por qué acto se les considera como parte de los antecedentes de la historia del álgebra lineal moderna. Entonces, pues tenemos a William Rowan Hamilton en un primer momento, en un segundo a Hermann Grassmann y en un tercer a Arthur Cayley, ¿sí? Entonces, ahí está. Pero aparece un tercer concepto, un tercer elemento del álgebra lineal, que son las matrices. Entonces, el primer elemento fue los vectores, luego las ecuaciones lineales y ahorita van las matrices. Y de hecho, en las siguientes diapositivas, pues estaremos compartiendo justamente puntos sobre esa situación, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué son los sistemas de ecuaciones lineales? Bueno, son un conjunto de ecuaciones lineales en donde cada ecuación es de primer grado. En general, un sistema con m ecuaciones lineales y n incógnitas puede ser escrito de la siguiente forma. Y ahí ustedes tienen un ejemplo. Son ejemplos de ecuaciones lineales y bueno, ahí está cómo pueden ser escritas. Y bueno, si nos vamos sobre la lógica que traemos, las ecuaciones lineales son otro de los elementos del álgebra lineal. Y bueno, aquí hablamos de ecuaciones de primer grado.
esas ecuaciones, bueno, de hecho, en uno de los videos se explican ampliamente sobre la, la, la vida de lo que va a ser el álgebra lineal. Ahora, aquí compartimos con ustedes que hay algunos métodos de solución de ecuaciones lineales y tenemos 3. Ahorita no profundizamos en ellos porque, bueno, en este tema de la unidad que se llama análisis de regresión lineal múltiple, aparecen estos otros elementos. Habíamos hecho un análisis de regresión lineal simple, la unidad número 2, y ahora vamos con análisis de regresión lineal múltiple. Entonces existe el método de eliminación, el método de igualación y el método de sustitución. Para cada uno de ellos, pues obviamente hay una serie de procedimientos estadísticos, hay varios materiales que nos pueden ir señalando, pero ahorita solo vamos a identificar justamente esos elementos. Bueno, ahora habíamos dicho que otro de los elementos del álgebra lineal, bueno, vimos primero que eran los vectores, las ecuaciones lineales y las matrices. Entonces, bueno, ¿qué es una matriz? Una matriz es un conjunto de números o expresiones dispuestos en forma rectangular, formando filas y columnas. Y aquí está una demostración. Estas son matrices. A11, A21, A11, A21, A12, A12, y los puntos de infinito, y hasta dónde empezamos y hasta dónde podemos llegar. De hecho, uno de los videos explica mucho esta parte, ¿no? ¿Por qué letras y por qué números? Pero bueno, esa es la representación gráfica, esa es la representación de una matriz. Si en algún momento yo quizás en una evaluación les pongo, a ver, ¿esto qué es? Y pongo algo parecido a esto, pues bueno, son matrices, son ejemplos de matrices, ¿no? Y como dice la definición, no es otra cosa que un conjunto de números o expresiones dispuestos en forma rectangular y que forman filas y columnas. Esa es una matriz. Ahora, ¿cuál es la dimensión de una matriz? Bueno, el número de filas y columnas de una matriz se denomina dimensión, es decir, el número de filas y columnas, es decir, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, ahí tenemos 16 columnas, 16 filas. Eso es lo que se denomina, el número es lo que se denomina dimensión de una matriz. En ese sentido, una matriz de dimensión MX de N es una matriz que tiene M filas y N columnas. El conjunto de matrices de M filas y N columnas se denota por, esto es lo que sería la dimensión de una matriz. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Ahorita vamos comparto con ustedes una serie de tipos de matrices en donde se da no solo la definición, sino que además el ejemplo, ¿no? Cómo la podemos ir identificando. Entonces, primero, ahí valdría la pena al menos que tome nota de los tipos de matrices que hay. Entonces, tenemos la matriz cuadrada, que es aquella en donde el número de filas es igual al número de columnas. Tenemos 4 de este lado y 4 de este lado. Esa es una matriz cuadrada. Tenemos la matriz nula y va a ser aquella en donde todos sus elementos son ceros. Aquí no importa cuántas columnas o filas haya. Aquí la nula es porque todos sus elementos tienen un valor de 0. Se llama matriz nula. Tenemos también la matriz diagonal, que es aquella en donde los elementos que no están en la matriz principal son nulos, es decir, 0. Es decir, estos, ¿no? Todos los que son 0 son los que no están en la matriz principal. Estos que tienen el 0. Tenemos el caso de la matriz triangular superior. Ay, permítame, ya me pasé. Que es aquella en donde los elementos que están por debajo de la diagonal principal son nulos o son ceros, que en este caso tenemos a estos 3. Ahora vamos a ver
la matriz triangular inferior, que va a ser aquella en donde los elementos que están por encima de la diagonal principal son nulos, son ceros. En la anterior matriz triangular superior, los ceros estaban aquí, en esta parte. Y nos vamos a dar cuenta que en la matriz inferior están arriba, de este lado. ¿Sí? Aquí es donde están los ceros nulos. Ahora, la matriz, hay otro tipo de matriz que es la matriz unidad, que es aquella en donde los elementos de la diagonal principal son igual a 1. Igual a 1, 1 y 1. Ahora vamos a ir con la suma de matrices. Este es un ejemplo. Dadas dos matrices de la misma dimensión, ¿sí? A es igual a paréntesis A y J, se cierra, y B, que es igual a B. Si se dan cuenta, matriz 1 con la letra A minúscula, matriz 2, que es con la B minúscula, lo demás es igual. Se define la matriz suma como A más B, que es igual a esto más esto. Y eso es lo que se considera suma de matrices. La matriz suma se obtiene sumando los elementos de las dos matrices que ocupan la misma posición. Y aquí tenemos ya otros ejemplos. En este caso están los dos, se sumaron, se obtuvo esto. Hay una tercera, igual se sumaron y se obtiene esto. ¿Ok? Ahora nos vamos con el producto de matrices. Dos matrices que en este caso son A y B, se dicen multiplicables si el número de columnas de A coincide con el número de filas de B. Y aquí tenemos la representación, si el número de columnas de A por N, por B, el número de columnas por XP, y quedaría en el producto matriz, que es este. El elemento C y J de la matriz producto se obtiene multiplicando cada elemento de la fila I de la matriz A por elemento de la columna J de la matriz B y sumándolos. No se alcanza a visualizar, pero implicar esto, pero en uno de los ejercicios que van a ver, ahí se explica más esta parte. Ahora, propiedades del producto de matrices. Bueno, aquí primero las propiedades son 4. La asociativa, el elemento neutro, la distributiva del producto respecto a la suma, y la 4 que no es conmutativa. Y para cada caso, pues está presente la fórmula, que en este caso es A por, se abre paréntesis, B por C, se cierra paréntesis igual, A por B, se cierra paréntesis por C. Estas son las que tienen una asociación. Y la del elemento neutro es A por I, que es igual a, donde es la matriz de identidad del mismo orden que la matriz A. Entonces, la distributiva del producto respecto a la suma es A por, se abre paréntesis, B más C, cierra, igual a por B más A por C. Y en la cuarta propiedad es cuando no es conmutativa, que es A por B y por A. Entonces, son estos los tipos de matrices que hay. Lo decíamos desde el inicio que lo que íbamos a analizar era justamente los elementos de álgebra lineal, y desde la primer lámina pues teníamos lo que eran los vectores, lo que eran las ecuaciones lineales y lo que eran las matrices. Ahorita ahondamos un poco más en lo de las matrices, que son parte de los elementos en este caso del álgebra lineal. Ahora, hay otro elemento aquí, que son las famosas determinantes. El determinante es una función que se le asigna a una matriz de orden n, un único número real llamado determinante de la matriz. Si A es una matriz de orden n, el determinante de la matriz A lo denotaremos por del A, o también por en este caso, n. Entonces, otro elemento del álgebra lineal es determinantes. Ahora, hay una regla de Sarrus, en donde los términos con signo más están formados por los elementos de la diagonal principal y de las diagonales paralelas con su correspondiente vértice opuesto, que es esto. Pero también los términos con signo
negativo, aquí es con positivo, están formados por los elementos de la diagonal secundaria y de las diagonales paralelas con su correspondiente vértice opuesto, y quedaría así. Si se dan cuenta aquí, el triángulo está hacia este lado, y en este segundo ejemplo está enfocado hacia el lado contrario. Y el ejemplo es este. Entonces, ahora pasamos a la regla de Cramer. Si AX es igual a B, es un sistema de ecuaciones. A es la matriz de coeficientes del sistema X igual a X1 infinito, X hasta XN, es el vector columna de las incógnitas, y B es el vector columna de los términos independientes. Entonces, la solución al sistema se presenta así. Esta sería la fórmula. XJ igual a det, cerrar paréntesis a J, se cierra a det, cerrar paréntesis a, donde AJ, en este caso estos, es la matriz resultante de reemplazar la J, estima columna de A, por el vector de la columna B. Ahora vamos a ver un poco sobre los vectores, que era otro de los elementos de álgebra lineal. Y bueno, un vector es todo segmento de resta dirigido en el espacio. Cada vector posee unas características. Este es un vector, este es otro vector, este es otro vector y este es otro vector. ¿Cuáles son las características de los vectores? El origen, ¿sí? El origen está aquí, de los tres. El origen está aquí, el origen está aquí, el origen está aquí. La segunda característica es el módulo y es la longitud del tamaño del vector, que sería esta parte, ¿no? Todo esto. Y la dirección viene dada por la orientación del espacio en la recta que lo va, es decir, la dirección es hacia Y, la dirección hacia esta, la dirección es esta, la dirección es esta, la dirección es esta, y la dirección es esta, y la dirección es esta. Entonces, esto es un vector. Sí que es otro elemento de álgebra lineal. Vamos ahora a hablar un poco más sobre esto. ¿Qué son los espacios vectoriales? Un espacio vectorial es aquel conjunto de vectores que cumple las propiedades de la suma de vectores y la multiplicación de un escalar. Es la abstracción de las propiedades de un espacio n-dimensional. Por eso decíamos aquí que esto es un vector. Aparte, ¿no? El espacio que hay. Esta parte. Y aquí lo ejemplifica. Vamos a ver lo que sigue. Ahora vamos a entrar al segundo tema un poco. Obviamente, por supuesto que no está divorciado del anterior, que es un poco sobre la normal multivariada. Bueno, el asunto empieza en que hay algo que se llama estadística multivariada. Y bueno, aquí les comparto que en la actualidad la complejidad de los productos que se elaboran, la disponibilidad de tecnología como el perceptrón y las máquinas de coordenadas utilizadas para registrar una gran cantidad de variables de salida, y la disponibilidad de computadoras para almacenar y procesar toda esa gran cantidad de información valiosa, pues propician la oportunidad de utilizar técnicas estadísticas más adecuadas, las cuales se agrupan en lo que se conoce como estadística multivariada. Entonces, en la primera unidad veíamos lo que era una variable y veíamos el análisis de dos variables, y luego veíamos el análisis cuando había más de dos variables. Entonces, eso fue el primer antecedente. Vamos a compartir otra idea, y que tiene que ver con la llamada distribución normal multivariada, y que es la generalización de la distribución normal univariada a varias dimensiones, que juega un papel importante en el análisis multivariado, dado que la mayoría de las técnicas de análisis multivariado están basadas en el supuesto de que los datos son generados en una sola normal multivariada. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, me ofrezco una disculpa, hasta ahorita me di cuenta que no había activado la cámara,
pero bueno, ya la activé. Entonces, vamos a ver la que sigue porque nos da elementos importantes y por eso le puse aquí notita. Y dice, en la realidad, los datos nunca tienen un comportamiento normal. Y yo creo que hasta donde hemos visto nosotros aquí, pues podemos dar una afirmación a este enunciado, porque efectivamente los datos pues nos dan referentes, los datos nos pueden dar proyecciones, pero aún y sobre todo la estadística no es la excepción, siempre va a haber un margen de error, siempre va a haber un margen de vulnerabilidad, siempre va a haber un margen de lo que no podemos controlar. Entonces, por eso es de que en esta notita hay que partir de eso, ¿no? Que pues, los datos nunca tienen un comportamiento normal, porque los mismos datos pueden estar diferenciados o determinados por otras circunstancias y a veces ajenas a la toma de decisiones de quienes los tienen en sus manos. Bueno, continúa, dice, sin embargo, la distribución normal frecuentemente es una buena aproximación a la distribución de la probabilidad real. ¿Se acordaron ustedes que cuando hicimos, sobre todo el último ejemplo de pronósticos en Excel, y que bueno, aprecio mucho el esfuerzo que hicieron con sus ejercicios, y en donde la única observación que yo hice, pues es que teníamos elementos para hacer una interpretación a nuestros alcances, a lo que hemos visto para ello. Entonces veíamos nosotros que, por ejemplo, cuando en el caso del ejemplo que vimos en el vídeo de la compra de calculadoras, cuando sale una cantidad, no sé, ahorita tal vez, no me acuerdo exacto, pero era algo así como 27.4, ¿no? Es la 27.4 es el pronóstico de la compra de calculadoras en el 2023, pero no se puede comprar 27.4 de una calculadora. ¿Qué hicimos? Entonces lo que hicimos fue una estrategia ahí en Excel para que nos diera la aproximación y el siguiente fue, o sea, no puede comprarse 3/4 partes de una calculadora. O sea, son cosas que se tienen que comprar completas y entonces se hace una aproximación y entonces cerró en 28. Yo creo que ese es un ejemplo de que los datos, el comportamiento de los datos no es exacto, son aproximaciones, son pronósticos, son cálculos. Obviamente se trata de que sean lo más cercano a una realidad para tomar decisiones, pero no sé, ahorita recuerdo otro de los ejemplos que nosotros estuvimos hablando, ¿no? De la compra de cubrebocas, que yo les hacía varias preguntas en el grupo, ¿no? Que si yo fuera empresaria, les diría a algunos de ustedes, oigan, quiero comprar cubrebocas, ustedes que les preguntaba yo qué datos me pedirían para saber si para mí es rentable invertir en la compra de cubrebocas. Y comentamos varias cosas ahí. Sin embargo, a lo mejor, de acuerdo a lo que hemos visto acá, y ahorita que salimos de una quinta ola, de contagios COVID y que, bueno, según los datos que hay, se avecina una sexta ola en unas 2 o 3 semanas, porque en Alemania pues ya hay muchos contagios, ya no hay camas, porque en Europa ya está, pero aún así es relativo, porque pues bueno, en el caso de la aplicación de la vacuna en varios países del mundo, pues ya algunos estados, algunos países, pues ya la han llevado a un amplio porcentaje, ¿no? Sin embargo, si yo sigo con esta idea de querer invertir en cubrebocas, pues a lo mejor una primer decisión es que voy a estar en una zona de menor riesgo de perder mi inversión si esa sexta ola llega. Ajá, obviamente, gracias a la vacuna está llegando, pero ya no con tantas muertes, sino simplemente hay que cuidarnos más. Eso implica que probablemente la gente reaccione, la mayoría, y que, bueno, no deje de usar el cubrebocas en lo que resta del año. Pero esa es una probabilidad. ¿Qué es lo que va a hacer que sea más certero? Pues a lo mejor, que ojalá y no sea el caso, pues los casos de muerte aumentan, ¿no? Entonces la gente como que entra en una etapa de incertidumbre
y dice, bueno, yo voy a comprar porque sí me tengo que proteger, ¿no? Entonces, por eso en esta notita dice, sin embargo, la distribución normal es útil debido al efecto del teorema del límite central que postula que para muestras grandes, la distribución muestral de muchos estadísticos es normal, sin importar la forma de la distribución de la población. Aquí hay otro elemento importante, otra característica que aparece de la normal multivariada y que se refiere ahorita a la muestra. Y hay dos cosas, y tal vez ustedes lo han escuchado, lo han leído, pero cuando nosotros sacamos una muestra de una población para medir algo, pues si es una población muy pequeña, pues no es, bueno, si nuestra población que vamos a estudiar es muy pequeña, pues no es necesario que saquemos una muestra. Pero cuando sí se tiene que sacar una muestra, pues cuando la población a la que estamos enfocando el estudio, pues es muy grande, ¿no? A lo mejor de miles, de millones. Y ahí sí, y nosotros lo hemos visto, por ejemplo, si algunos hemos tenido la oportunidad de repente de andar en la Ciudad de México usando el metro, pues especialmente donde hay líneas que se conectan, ajá, no sé, Hidalgo, ¿no? Que conecta a otras líneas, en esos lugares estratégicos, suele haber luego gente que está obsequiando algunos productos. Obviamente, hay todo un cálculo, ya hubo un estudio, hay un cierto número de productos regalo que se van a dar para ver el comportamiento en las siguientes 2 o 3 semanas de esas personas que recibieron el obsequio del producto para ver si generan un consumo en las tiendas. Obviamente para esto, pues ya el producto ya bajó a las tiendas. O sea, estoy hablando así como que en la plática, en la teoría, pero obviamente detrás de todo esto hay cálculos, hay números, hay análisis de multivariables, hay estudios de correlación, hay estimadores, hay pronósticos. Entonces, o sea, ellos saben que si regalaron, por decir algo, 1 millón de productos, en las siguientes 2 semanas al menos la gente tiene que comprar ese 1 millón de productos y lo empiezan a colocar en el mercado. En esos casos, sí ya se saca una muestra porque la población es muy grande y obviamente hay otros criterios para saber a quién se lo dan. Si nosotros somos observadores, usualmente dependiendo del producto, vaya, si es un artículo de consumo en la familia, de la canasta básica, pues van a preferir dárselo a mujeres que se vean, pues que sean mayores de edad o que se vea que llevan hijos, ¿no? Que tienen hijos. Y si es un producto para caballero, pues obviamente van a elegir batango. O sea, hay toda una serie de criterios de qué población. Entonces, por eso, la distribución normal va a ser útil si tenemos una muestra para poblaciones muy grandes, ¿no? Entonces, las estimaciones, las correlaciones, los pronósticos, y ahorita todas estas ecuaciones lineales, la hechura de matrices, como ustedes van a ver en uno de los ejemplos, pues se ve en el margen de utilidad y bueno, pues a partir de esto se pueden tomar decisiones, ¿no? Vamos a ver nuestra siguiente diapositiva. Y aquí le puse reflexión, ¿no? Aquí tenemos una muestra, dice, si sea X igual a X1 por X2, nos va a dar XP, un vector aleatorio de una distribución normal multivariada con vector de medias, M y matriz de varianzas y covarianzas. S, entonces, el vector X se distribuye como la matriz N-1, paréntesis, S se distribuye como una matriz aleatoria, Wistar con N-1 grados de libertad, 3X y S son independientes. Entonces, veamos, dado que S es desconocida, la distribución muestral de N no puede usarse directamente para realizar inferencias acerca de M. Sin embargo, S proporciona información independiente acerca de S y la distribución de S no depende de M. Entonces, vamos a ver. Entonces, a medida que el tamaño de la muestra se incrementa,
ciertas condiciones se cumplen con respecto a la distribución muestral de M&S, independientemente de la forma de la distribución de la probabilidad de la población. Entonces nosotros aquí es en parte lo que yo les decía, ¿no? Si nosotros escuchamos en los medios de comunicación, como fue en el pico, en la etapa más alta del COVID, pues el que se escucharan más casos de pérdidas humanas, pues llevó a que la población creciera en cuanto a la necesidad que había de ciertos medicamentos, de ciertos utensilios como el cubrebocas, y entonces todo eso pues se hace bajo un análisis de este tipo, y en donde hace un rato que veamos los vectores, pues vamos a ver hacia dónde va el crecimiento, hace un rato que veamos las matrices, si estaban por debajo de la línea esta o por encima, ¿no? Que todo eso en números pues nos va a representar el tomar una decisión. Entonces, bueno, ¿cómo podemos concluir en todo este proceso de lo que hemos visto? Bueno, la idea clave, y lo hemos dicho desde el final, es que ustedes en esta materia puedan analizar las distintas herramientas tecnológicas para identificar la utilidad de los cálculos de tipo estadístico en los registros contables y cómo estos afectan a las empresas, ¿no? En el material que yo les voy a compartir hay un ejemplo del cual les pido que lo revisen de manera muy puntual, y a partir de ese que ustedes puedan generar un posible ejemplo hasta donde sea posible llegar, en el ánimo de ver cómo todo esto, y sobre todo, por ejemplo, hay un video que se llama Álgebra Sencilla y Fácil, cómo en ese video el expositor dice que, bueno, el álgebra lineal se trata de números y letras, pero ¿por qué? Y él va explicando cada una, va haciendo ejemplos de resolución de ecuaciones que en ese momento parecieran solo números, pero que bueno, detrás de todo eso hay una proyección que siempre va a ser o en un producto o en determinar de ciertos resultados que nos van a permitir tomar decisiones. Y en el otro vídeo, la persona que lo hace, que es una mujer, va paso a paso, haciendo un ejercicio para tener respuestas a ciertas interrogantes que hay ahí, si no mal recuerdo son 3, y entonces en el proceso va diciendo cómo nos conviene invertir en determinados actos con determinado dinero. Entonces, todo eso es la vivencia de los elementos básicos del álgebra lineal, que como quedamos era lo que era vectores, ecuaciones lineales, matrices. Ajá, y ahorita las normales de varianza, pues vemos que sí va a depender mucho de la población que se esté estudiando. Pues muchachos, de mi parte sería todo. Es un gusto compartir esto con ustedes. Gracias por el tiempo y los estaría yo viendo en la próxima sesión.